¿Cómo están, apreciados y apreciadas estudiantes? Vamos a pasar al siguiente ejercicio sobre funciones que nos dice sea f una relación de a, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0, en b, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 3, 4 y 5, definida por la fórmula f de x es igual a 2x más 5. Haciendo el diagrama de f, verifique si f es una función de a en b y en caso afirmativo determine el dominio, la imagen, f de menos 2 y f de 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar si se trata efectivamente de una función de a en b. Para ello copiamos primeramente la relación existente, que es y es igual a 2x más 5. Preparamos aquí el esquema de siempre, la tabla y también los diagramas del conjunto A y del conjunto B. Los valores para x son los valores del conjunto A. Copiamos aquí y también dentro de los diagramas. Esto ustedes tienen que ya estar practicando para poder hacer solos y solas, para poder ir practicando. Entonces acá copiamos los valores del conjunto B y vamos a empezar ya reemplazando los valores para x. Entonces tenemos f de x es igual a 2x más 5. En vez de x ponemos menos 4, entonces va a ser f de menos 4 es igual a 2 por menos 4 más 5. Y 2 por menos 4 es menos 8. Menos 8 más 5 le va a salir menos 3. Fíjense acá. 2 por menos 4 es menos 8 más 5. Menos 8 más 5, signos contrarios se resta, lleva el signo del mayor y sale menos 3. Quiere decir que cuando la x es menos 4, la y es menos 3. Y acá en el diagrama entonces el menos 4 se va a relacionar con el menos 3. Seguidamente el valor menos 3 debe reemplazarse dentro de la fórmula, entonces queda f de menos 3 es igual a 2 por menos 3 más 5. 2 por menos 3 es menos 6, entonces queda menos 6 más 5. Y menos 6 más 5 es menos 1, puesto que signos contrarios se resta, lleva el signo del mayor. Y menos 6 más 5 es menos 1. Entonces cuando la x valga menos 3, la y va a valer menos 1. Y acá en el diagrama menos 3 se relaciona entonces con menos 1. Vamos a borrar esta parte para poder seguir con nuestro desarrollo. Ahora nos falta el menos 2, entonces va a ser f de menos 2 es igual a 2 por menos 2 más 5. 2 por menos 2 es menos 4 y menos 4 más 5 es 1. Entonces queda que cuando la x es menos 2, la y va a ser 1 positivo. Anotamos acá en la tabla y lo pasamos también acá en la parte del diagrama. Entonces cuando es menos 2 se relaciona con el 1. Seguimos con x es igual a menos 1, entonces queda f de menos 1 va a ser igual a 2 por menos 1 más 5. 2 por menos 1 es menos 2 y menos 2 más 5 es 3. Entonces cuando la x valga menos 1, la y va a valer 3, anotamos aquí. Entonces quiere decir que el menos 1 se relaciona con el 3 acá gráficamente. Y el último valor para x es igual a 0, entonces va a ser f de 0 es igual a 2 por 0 más 5. Y 2 por 0 más 5, lógicamente 5. Entonces cuando la x es 0, la y vale 5 y se relaciona aquí en la tabla. Entonces ya tenemos todo el esquema desarrollado. Ustedes a partir de esto ya tienen que ser capaces de decir si se trata o no de una función, lo que estaba dando aquí inicialmente como una relación. Y nos damos cuenta que sí es una función, puesto que cumple ambas condiciones para que sea una función, que es que todos los valores del conjunto del dominio deben tener una imagen en el conjunto B. En este caso fíjense que todos tienen una imagen y solamente una imagen. Entonces quiere decir que estamos en presencia de que f es una función de a en b. Entonces allí estamos afirmando, y el ejercicio nos decía de que si era afirmativa la respuesta, también tenemos que determinar estos otros valores, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a borrar nuevamente acá esta parte para poder dar respuesta a estas otras preguntas. Primero nos pide en A, nos pide el dominio, y ustedes ya saben que el dominio no es otra cosa que el conjunto A, que es igual a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. Eso automáticamente de forma conceptual ya anotamos. Luego el conjunto de las imágenes.
El conjunto de las imágenes son todos los elementos del codominio que están relacionados con el conjunto A. Por ejemplo, acá, por decirles, el -3, el 1, el 3, el 5. Si ustedes quieren verlo gráficamente. Y el -1 también, por supuesto. Entonces el conjunto de imagen viene a ser, en otras palabras, pueden poner también esto que están acá. Fíjense. -3, -1, 1, 3 y 5. Eso viene a ser el conjunto de imagen, que era la pregunta B. Y luego nos pide f de -2. F de -2 nosotros tenemos aquí. F de -2 es 1. Entonces ya hemos calculado, no hace falta hacerlo de nuevo. Quiere decir que anotamos que f de -2 es igual a 1. Ni siquiera hace falta hacer más el desarrollo, puesto que ya lo hicimos. Y f de 0 también tenemos aquí. F de 0 es 5. Entonces anotamos f0 es 5 y con eso ya respondemos a todas las preguntas del ejercicio. Muchas gracias.